nos han mejorado algunas etiquetas para que nosotros, posterior a crear nuestra estructura, pues le vayamos a dar un tipo de diseño, un tipo de dinamismo a nuestras páginas. Ya han pasado varios años y pues tanto lo que es HTML como del lado del diseño, que vamos a hablar más adelante sobre CSS, eh, se han separado estas dos tecnologías muy importantes, muy interesantes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre HTML a profundidad. Sé que algunos pues, ya tienen conocimientos, pero debemos de saber algunas cosas importantes para poder nosotros migrar a CSS. HTML, pues en su versión 5, soportada en su mayoría en todos los navegadores, pues nos va a brindar etiquetas interesantes. Hoy en día, tal vez ustedes no vieron, eh, no han visto el cambio tan radical como otros semestres, ya que HTML, pues del 2000, ¿qué? 12, 10, por ahí, tuvo un gran cambio en las etiquetas. Y pues los navegadores pues tenían que ir acoplándose a la nueva estandarización que nos brindaba HTML. Ya que antes pues habían limitantes, nosotros le dábamos en el HTML, le brindábamos un toque de diseño, pero era tosco, no tenía sentido de que al HTML eh, le diéramos ciertas capacidades de diseño porque eh, costaba mucho. Y algunas etiquetas no se les podía dar un diseño. Simplemente o le decíamos que era negro o, o nada más, o solo por poder resaltar algunas cuestiones, pero era muy, muy difícil en algunas situaciones. Entonces se vino a estandarizar y se vino a mejorar las etiquetas para decirle, esto te va a servir para esto va a ser esto, en esta parte vas a poder crear artículos, en esta parte vas a crear lo que es el pie de página, con esto vas a crear tu encabezado, con esto vas a crear tus secciones. Antes no se veía eso, tal vez ustedes no lo vieron, un cambio muy drástico, muy así, muy... ya han venido ustedes trabajando y pues vamos a ir viendo cada uno de los temas. Sí, Yeris. ¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Disculpe, solo con una pequeña consulta. Este es desarrollo web, sección 2, ¿verdad? Disculpe. Sí. Sí, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros accedemos a una página web, debemos tener en cuenta que está ocurriendo en nuestros navegadores es que se está obteniendo de una respuesta de un servidor por medio de un protocolo. Entonces, cuando nosotros hacemos una petición, o sea, le estamos diciendo al navegador que viaje a donde están los servidores y que por medio de ese pequeño protocolo regrese toda la información por medio de una estructura HTML. Y lo que va a hacer el navegador es prácticamente leer la estructura y mostrarnos a nosotros la página web, viéndolo desde el punto solo HTML por el momento. Entonces, si nosotros pues vemos cualquier página muy bien elaborada, muy bien bonito, pues prácticamente a la hora de que haya algunas opciones de poder ver el código. No todo, ¿verdad? Pero sí podemos ver cierta estructura de cómo es que la página eh, va mostrándose al usuario. Entonces,
Hoy en día, pues, nos dan herramientas muy, muy interesantes. En el caso de los navegadores, ya cuentan con capacidades para poder hacer unas pequeñas lecturas nosotros con nuestra página. Vamos a ir más adelante y vamos a explicar de esto y tal vez algunos tener un poquito de paciencia para entrar de lleno ya a CSS para hacer unos diseños muy interesantes. La idea es que entendamos los conceptos para poder implementar posterior a eso, tener la utilización de otras tecnologías. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es una etiqueta HTML? Si nosotros vamos a abrir una página, entrar, vamos a una página interesante de... Un segundo, aquí está. No es una página aquí. Para nosotros interactuar o ver cómo es que esta página está elaborada, simplemente nosotros y verificar qué etiquetas tenemos por acá, pues dándole un simple clic derecho y dándole la opción. Cualquier navegador hoy en día, tanto Firefox, Edge, Chromium, Chrome, Opera, Safari, entre muchos, tienen una opción de poder inspeccionar toda la estructura que tenemos nosotros de nuestro HTML. Y si vemos por acá, tienen toda la estructura. Obviamente no tenemos, en algunas partes va a estar un poco como que ilegible para leer para muchos en su principio. Pero podemos ir viendo unas etiquetas interesantes. Más adelante vamos a hablar de las etiquetas más utilizadas. Entonces, miramos que pues lo que nos devuelve nuestro famoso HTTP es una estructura que se va llenando, sí, que va a tener un diseño, un cálculo, un diseño por acá. El mismo navegador nos ayuda a ir verificando los bloques, porque todo esto son bloques. Si ven por acá, va a cambiar la posición. Aquí me está diciendo la posición, el margen, el borde y el padding del elemento. Nos dice, si nosotros le damos por acá y vámonos, vamos a ver, tiene por acá que tiene un margen del lado derecho de 8, un borde que no está seteado el borde, no tiene borde, pero sí tiene un padding que es como un borde interno por acá y nos dice que la imagen es de 158.172 por 22.078 y que nuestro padding tanto arriba como abajo tienen 12 y tanto izquierda como derecha tienen 20 píxeles. Más adelante vamos a hablar sobre las medidas, sobre las variables, sobre cómo reutilizar la herencia para no estar jugando con los píxeles. Vamos a hablar mucho sobre eso. Entonces aquí con un simple hecho de inspeccionar yo puedo ver muchas cosas. Puedo ver la consola, puedo ver algunos elementos por acá, que es más, hasta la página tiene algunos pequeños errorcitos, dice por aquí. Pero son pasables, no tienen ningún problema de poder ocasionar un problema más serio la página.
Aquí está, con este botoncito nosotros podemos ir viendo que vamos a hablar también de las clases, qué son las clases y para qué sirven, los IDs, para qué sirven, entre muchos otros. Si vemos por acá, le voy a dar un clic por aquí, vamos a ver si me permite lo voy a colocar acá. Pero arribita en las letras azules, si logran ver, hay un tamaño del cuadrito que es 310 por 465. Si ven, no cambia. ¿Ya? Y si ven por acá, pues prácticamente es un efecto que le damos y no hay necesidad de estar copiando código, pegándolo, copiándolo. No, hay unas maneras interesantes que vamos a platicar para poder nosotros saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en este caso, pues, las etiquetas es la parte fundamental del HTML. Existen muchas y cada una se utiliza para contener información y darle un cierto significado a dicha información que habíamos platicado. Dependiendo de la etiqueta que se trate, vamos a ir viendo el uso de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, hay la siguiente estructura de la etiqueta, si la vemos por acá, es que tiene una pequeña estructura. Vamos a hablar sobre cómo es que abre y cierra la etiqueta, o sea, dónde inicia y dónde termina, y qué es lo que podemos asignarle adentro a esas etiquetas. Bien, en el HTML versión 4 y el HTML5 vinieron unos cambios fuertes. A continuación, pues utilizamos la etiqueta strong, dice. ¿Para qué sirve la etiqueta strong? Se utiliza para darle importancia a una palabra sobre el resto. ¿Qué significa esto? Va a sobresalir más, va a ser más gruesa, pero se va a imponer ante todas el resto de palabras. ¿Para qué? Para darle un toque a nuestra página y decirle al usuario, mira, esta parte de la página es muy importante. Para eso se utiliza esta etiqueta que pues vamos a ir hablando sobre algunas interesantes. En el caso aquí tenemos un texto que dice, dentro de este texto está la palabra es más importante que el resto. Si vemos aquí tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. ¿Cómo vamos a identificar la etiqueta de cierre? Con una diagonal. La de inicio no la tiene. Los navegadores hoy en día tienen la capacidad de saber dónde cerrar la etiqueta. En algunos textos se dice que, pues, no es, o mejor dicho, es opcional la etiqueta de cierre, pero para desarrollador frontend, sí, porque muchas veces vamos a tener código de 400, 600 líneas o más aún. Entonces, tratar de saber dónde termina esa etiqueta, pues nos va a doler un poquito la cabeza. Y este cambio importante en el HTML vino a dar proceso a grandes cosas. Y vamos a hablar sobre la semántica, que obviamente, pues, uno de los principales objetivos de HTML5 era introducir información en un documento HTML5, de forma que sea semántico y no visual. Con esto queremos decir que todos los aspectos visuales deben dejarse para el apartado de presentación que vamos a gestionar en el lenguaje CSS. En el documento HTML debe aparecer información correctamente individualizada, de modo que al leer una página HTML comprendamos su significado. Y si queremos cambiar la apariencia, lo hagamos en el documento CSS. A esto lo vamos a llamar la presentación, la separación de la presentación del contenido. Aquí, hoy en día,
Pues hay maneras, o sea, sí se puede hacer, pero no es lo correcto. Pero hoy en día ya tenemos separado totalmente el HTML del CSS. Como se los comentaba antes, podíamos hacer ciertos diseños sin CSS en el HTML. Hoy en día, pues eso cambió, ya no se hace eso, es muy raro, es muy raro verlo, pero vamos a platicar sobre ello. Aquí vamos a tener un ejemplo de la semántica. Tenemos dos etiquetas. La etiqueta que es la B, que tenemos por acá, y tenemos la etiqueta, otra vez por aquí, strong. Son dos etiquetas que le van a dar visualización a una palabra, pero tienen dos cosas muy distintas. En el ejemplo de Bolt o de la B, se ve claramente la B así como el cierre, el inicio y cierre de la etiqueta. Esta pues tiene o pertenecía al HTML de la versión 4. Y lo que hacía era simplemente colocarle negrita a un texto específico. Pero teníamos un gran problema porque Bolt solo daba eso, no le podíamos hacer cambios drásticos. Número uno, asignarle un peso o un tipo de, llamémosle, tono para poder sobresalir. Entonces, no le podíamos cambiar de letra o la fuente, llamémoslo así, cambiarle la fuente a una etiqueta bold. No se podía. Dos, el color solo era negro, no podíamos cambiarle otro color. Entonces había problemas. Entonces, todos estos datos, la organización que está encargada de velar por la estandarización de la estructura del HTML5 se tomó la tarea de organizar todos esos temas. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer búsquedas con los navegadores era un dolor de cabeza inmenso porque no todos, bueno, generalmente todos pensamos distinto, aún siendo gemelos, ¿no? Entonces, vino la organización para la estandarización del HTML5 y dijo, bueno, vamos a tomar la tarea de ver todo eso, ¿no? Entonces, en HTML5 se creó la palabra strong, la etiqueta strong, y vino a cambiar muchas cosas. Con strong podemos hacer cosas interesantes en CSS. Obviamente, para darle todo ese diseño, tenemos que irnos a CSS. Y strong, pues, a strong yo le puedo decir si la negrita puede ser un negrito normal, un poquito más fuerte que las otras palabras, o yo le puedo decir que sea demasiado fuerte para que sobresalga aún más. Le puedo cambiar el color, le puedo cambiar la fuente, le puedo subrayar, le puedo hacer infinidad de cosas. Entonces, aquí es donde entra la parte semántica, que sean importantes, que sean dinámicas, que sean también los fragmentos o las etiquetas que pueden ser manipulables de alguna manera buena. Y pues empezaron a hacer cambios drásticos, porque hoy en día aún están haciendo cambios interesantes. Entonces, para las etiquetas, ya que sabemos que hubieron unos cambios como Bolts y como Strong, pues también hubo un cambio en la estructura. No fue tan drástico, pero sí, sí había un poco de cambios ahí en las etiquetas. Entonces, la etiqueta de por sí
la parte esencial de una etiqueta HTML es lo que se llama o se denomina la etiqueta de apertura, ¿verdad? Que habíamos platicado. Le vamos a, en sí, le vamos a colocar el nombre de la etiqueta. Posterior a eso lo vamos a cerrar. Eso es lo que estábamos platicando en la presentación anterior. Esto en sí es una estructura de la etiqueta. Si ustedes crean un archivo HTML y abren y cierran el texto que dice por acá, que dice etiqueta, el navegador va a intentar demostrar que esa etiqueta existe. Con las versiones anteriores, pues aparecía esto, ¿verdad? Etiqueta y cierre de etiqueta, ustedes cuando miraban aparecía el texto. Pero ahora, hoy en día, pues cambia un poco el navegador, trata la manera de decir, ah, sí existe, llamémoslo que sí. Bueno, lo que vamos a hacer es ocultarla, ¿verdad? Para que no sea eh, tan decir, bueno, se equivocaron, ¿verdad? Los desarrolladores. Entonces ellos tratan la manera de, ah, sí, sí, ocultémoslo para que no haya problemas, ¿no? O sea, todavía el navegador nos ayuda un poco. Y adentro de esas etiquetas nosotros tenemos algo interesante, que podemos tener atributos y asignarles un valor dentro de la etiqueta de apertura. Ojo, ¿sí? Si vemos aquí está la etiqueta de apertura y adentro tenemos tanto con verde y como azul el atributo y el valor que nosotros le podemos asignar. Más adelante vamos a platicar de los tipos de valores que existen, cómo podemos relacionarlo. Y despuesito de esta etiqueta de acá, nosotros tenemos el contenido. La mayoría de etiquetas tienen contenido dentro de su estructura. Algunas otras no, pero sí en un 99%. Los atributos, en HTML existen algunos atributos específicos. Pueden ser opcionales o algún otro obligatorios. Los atributos determinan cierta información sobre la etiqueta. Hablemoslo así, en el modo de actuar de la etiqueta. Generalmente van asociados a un valor determinado. Esto quiere decir que pues va a tener el nombre de atributo y el valor, ¿verdad? Sí o sí, aunque no nosotros no lo coloquemos, pues son atributos que pues, pueden ir vacíos en algún momento. Y este par atributo se escribe después del nombre de la etiqueta, separándola por espacio y antes del carácter, de lo que estábamos hablando. Antes de terminar en lo que engloba la etiqueta de apertura, nosotros vamos a meter los atributos. Vamos a ir más adelante a hablar sobre un atributo llamado ID y qué información nosotros le podemos pasar. Bien. Bien, hay tres tipos de atributos dependiendo de sus valores. Tenemos tres: los valores libres, los valores booleanos y los valores finitos de valores. Cada uno tiene sus funciones, cada atributo pues tiene su lógica y podemos hacerlo. Si nosotros nos equivocamos, pues simplemente lo que hace el navegador es desactivar el atributo y no se lo muestra. O pueda que sí, pero es muy raro que ahora se muestre información bien rara. O sea, en el sentido de que muestre algo que no querramos, ¿verdad? Sí, lo único que hace es ocultarlo. Entonces el navegador tiene hoy en día pues unas capacidades interesantes. El tema del conjunto finito de valores son todos aquellos atributos en los que pueden
especificarle una serie de valores limitados. Cualquier otro valor que no sea uno de ellos no será válido. También tenemos los valores libres, que son los atributos en los que puedes especificar un valor libremente como una dirección URL, un texto, y no existe una serie de valores específicos para escribir. Aquí en los valores, pues ustedes desean escribir cualquier cosa, podemos hacer uso de ello. Obviamente tenemos que saber debemos de saber qué atributos son los que usan, no podemos usar cualquiera. También los valores booleanos son atributos que deben de tener un valor verdadero o falso. En HTML5 estos atributos se escriben sin valor. En el caso de los atributos, cuando nosotros queremos un atributo y sabemos que es booleano y si lo dejamos vacío o libre, lo va a obtener como un valor falso. Y aquí tenemos un ejemplo de algunos atributos. Y vamos a hablar ahí un poquito mientras vamos conociendo algunas etiquetas, ¿verdad? En el caso del input que tenemos acá, que es prácticamente un acceso a un control para que el usuario pueda ingresar información. Tal es el caso que puede ser texto, tal es el caso que sea un password o que sea el input o un correo. El input pues es un control que está capacitado para poder recibir este tipo de atributos. En este caso los finitos quieren decir que si yo vengo acá y yo le escribo texto en español, me va a mostrar eh, la caja de texto, pero sí va a tener algún problemita más adelante si nosotros le asignamos a algo que hacer, algo que se menee, pues va a tener algunos inconvenientes. Entonces, en el input, nosotros podemos escribir, vamos a hacer una búsqueda de los inputs en HTML. Vamos por aquí, para los que no conocen. Tenemos por acá todos los tipos de input que tenemos. Tenemos texto, tenemos un password, tenemos un... También un segundito. Perdón, Jorge. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de entradas que podemos utilizar con el HTML. Tenemos texto, tipo password, radio, checkbox, button, color,
email, file, hiding, tipo image, tipo número. Hoy en día HTML5 tiene todas estas capacidades de poder nosotros escoger para poder seleccionar, pero tiene el atributo type, que es el encargado de decirle cómo es que se va a cómo va a ser la naturaleza de la entrada de texto. Entonces, aquí este tipo de atributos finitos, no le puedo poner yo por acá correo, bueno, correo o le podemos poner solo paz o le podemos poner texto, porque no los va a reconocer. Parece que los tipos de estos atributos, la mayoría, bueno, 100% son idioma inglés. Entonces los atributos, como en formularios, este es una etiqueta llamada font y recibe un método. Vamos a ir platicando del atributo método que recibe algunos tipos de método que puede recibir un get o un post, pues vamos a ir hablando más adelante, pero solo estos podemos escribir. O sea, está limitado a la escritura de qué le podemos mandar nosotros a este tipo de atributos. Todos aquellos atributos son estos que están de color rosado y su eh, valor están en color verde. Aquí están los atributos con valores libres. ¿Quiénes son estos? Bueno, son opcionales en algunos. En el input que vimos, pues es tipo texto, pero aquí hay una palabra que se llama placeholder. Placeholder, pues nosotros le podemos colocar adentro de la caja de texto un, un texto, pues que nos va a identificar qué le podemos agregar al elemento input. Entonces, podemos decirle así, vamos a buscarlo. Folder. Por acá, aquí está. Vamos a abrir una imagen aparte. Placeholder es esto, ¿sí? La mayoría o algunos es un texto que va adentro, pero cuando nosotros le hacemos clic aquí desaparece. Entonces, esta es otro atributo que nosotros le podemos asignar libremente. ¿Por qué? Porque ahí le vamos a escribir nosotros qué es lo que queremos que le mostremos al usuario. Igual acá tenemos una etiqueta IMG que es para las imágenes, que tiene atributos. Si alguno se ha percatado, pues podemos tener infinidad de atributos dentro de nuestra etiqueta. En el caso de la imagen, recibe dónde va a estar ubicado o la ubicación de la imagen que nosotros queremos mostrar. ¿Va? El at pues simplemente nos va a decir que es una imagen o es un texto libre, donde nosotros le decimos qué es, ¿verdad? Y un título, la imagen le puede llevar un título y yo le puedo decir, esta es una imagen, ¿verdad? Entonces, tiene diferentes atributos, una etiqueta, no solamente. ¿Sí? Y también están los booleanos, ¿verdad? Que simplemente, pues, son valores que solo pueden estar true o false, ¿verdad? En el caso del input de tipo checkbox, o sea, que solo es un chequecito, algunos tienen la capacidad de poder manipularlo, de dejarlo como nulo, dejarlo así como que ni falso ni verdadero, lo dejan así nulo, ¿verdad? Pero ya eso, más adelante ustedes van a ir conociendo un poquito algunas cositas más avanzadas. En el caso del button, pues tenemos la palabra disable, que es simplemente o está activo o está inactivo. En el caso, ¿verdad? Entonces, si podemos habilitar o deshabilitar el botón para poder utilizarlo. Estos pues tienen atributos booleanos. Bien, como nos habíamos percatado,
de que no solamente en la etiqueta podemos asignarle varios atributos. En el caso de Bolt, no podíamos hacer eso. Bolt no tenía esa capacidad. Y volvemos a Strong. Strong, pues, simplemente, pues, ya le damos la vida a esta etiqueta y le podemos hacer muchas cosas interesantes, ¿verdad? Tal es el caso de decirle a esa etiqueta Strong que dentro del contenido que tiene esa etiqueta, lo que estamos escribiendo, lo estamos escribiendo en español, que tiene una clase, más adelante vamos a hablar de las clases, y que tiene un ID. O sea que Strong tiene un identificador y ese identificador nosotros a ese Strong lo vamos a llamar dato, ¿sí? Que tiene una clase que se llama clase 1. Bien, se debe tener en cuenta que la etiqueta puede tener varias pares de atributos, como se ve en la imagen anterior o ejemplo anterior, pero nunca se debe repetir el mismo atributo en una misma etiqueta varias veces, ya que hace sobreescribir la anterior. El orden de los atributos no importa. Más adelante vamos a estar explicando qué tipos de atributos existen y para qué sirven. Sin embargo, una etiqueta puede contener desde un fragmento de texto hasta un grupo de etiquetas. Esto depende mucho de la etiqueta a utilizar y se verá más adelante en el apartado de etiquetas. Un ejemplo básico de lo que tenemos aquí es una etiqueta div, que es un bloque que div, pues, para los que han trabajado páginas con mucho hace tiempo, pues div es el todopoderoso que nos salva de muchas cosas y pues tiene la capacidad que es bien versátil para muchas cosas. Div se ha convertido en Div se ha convertido en pie de página, en cabecera, en artículo, en sección, en todo. Entonces, lo que nos dicen aquí que podemos tener diferentes etiquetas y que pueden ir adentro de esa etiqueta. Y que esa etiqueta padre tiene las etiquetas hijos y que esta etiqueta padre la podemos identificar. Vamos a hablar ahí de las identificaciones. Atributos comunes que pueden ser utilizados en cualquier etiqueta HTML. Aquí podemos usar el ID que establece un identificador a la etiqueta HTML. La clase que le podemos asignar un nombre, establece una clase o género a una etiqueta HTML, puede repetirse por página. El ID tiene una diferencia que solo puede existir en una página o en un archivo HTML, solo puede existir una vez. No puede tener un inconveniente más adelante. Lang, que indica el idioma del contenido de la etiqueta. Obviamente, si nosotros le podemos utilizar lang para la etiqueta general, que lo vamos a ver en la cabecera, y pues podemos usarlo de una forma global. También está Translate, Title, Data, Access Key, dir y Styles. Eso lo podemos utilizar adentro de nuestras diferentes etiquetas. Hay algunas que tienen sus propias atributos que no pueden ser utilizados en otras etiquetas por motivos de su personalización de cada una de ellas y para que pues, las vamos a utilizar. Entonces vamos a hablar del identificador de etiquetas y vemos el ejemplo que pues en HTML podemos darle un identificador a la etiqueta y de esta forma darle un nombre, ¿sí? Simplemente añadiendo pues la palabra ID o ID en inglés y nosotros le vamos a asignar un valor a ese atributo único porque como lo decía la anterior,
tiene que ser único en el documento que estamos trabajando. Puede ser contener mayúsculas y minúsculas, signos especiales o números. Podemos asignarle a cada etiqueta un ID. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Para qué vamos a asignarle a cada una? Imagínense, son 700 etiquetas. No le vamos a asignar un ID a cada una de ellas, no. Es simplemente una manera de representar la imagen de que le podemos asignar. Si ven, 2 están con la ID y 2 pues no tienen ninguna etiqueta. Las clases son totalmente distintas, pero son mucho más flexibles. En primer lugar, no tienen la limitación de los IDs, por lo que su nombre se puede repetir y no es necesario que aparezca solo una vez. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos? ID la vamos a utilizar en JavaScript para obtener o identificar una etiqueta para posterior nosotros hacer uso desde JavaScript y hacerle una manipulación de una forma dinámica para hacer algunas cosas interesantes. Ahora las clases nos sirven para poder repetir algunos diseños para no estar nosotros repitiéndolo y copiando y mostrando un ejemplo, diseño 1 o cuadro de texto 1, cuadro de texto 2, si vamos a hacerlo similar, perdón, si lo vamos a hacer idéntico, las clases nos van a venir a ayudar un montón, porque vimos en la página de la NASA que tenían los cuadritos con el mismo tamaño, el mismo diseño, y que estaban posicionados de alguna forma, de una línea recta, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y podíamos nosotros, pues, darle un toque, ¿va? Que sean iguales las imágenes en la misma ubicación. Pues las clases nos sirven para eso, para que nosotros no estemos repitiendo las cosas y nuestro código se vuelva gigantesco. En el ejemplo que vemos aquí, tenemos un div que tiene un ID que se llama página y adentro de esos tenemos otros bloques div que, si se percatan, 2 tienen class que se llaman anuncio y que podemos hacer eso, que es totalmente legal, y tenemos una div que solo tiene el ID artículo. ¿Podemos mezclarlos? Sí, podemos mezclarlo. Adentro del div anuncio puedo ponerle el ID, o colocarle el ID artículo de muestra, un ejemplo, o anuncio, que no hay ningún problema. Hay un pequeño recordatorio, siempre que para indicar múltiples clases se deben separar las clases por espacio dentro de una misma atributo clase. Si vemos por acá, yo le estoy diciendo de lo que estamos viendo aquí, es que yo puedo mandar a llamar diferentes clases, pero ahora la pregunta del millón, ¿pero de dónde vamos a llamar nosotros eso? Desde CSS. Cuando ya estemos en CSS hablando de clases mucho más dedicado al 100%, pues vamos a hablar de eso. Va a haber una clase que se llame anuncio, va a haber otra clase que se llame primero, y podemos interactuar con esas dos. Una que se va a dedicar al tamaño del div, y primero, pues, lo que va a hacer es que va a agarrar todas las clases que se llaman primero y póngale, las vamos a ordenar o cosas así. Vamos a hablar de algunas cosas interesantes. Entonces tenemos ID, y si vemos por acá, podemos imaginarnos, porque no tenemos el CSS, pero este div va a ser el primero y este div en esta clase va a ser el último. Entonces, también los nombres de las clases tienen que ser muy, que se puedan leer. Pueden ser muy, muy específicos a la hora de leerlo, porque puedo ponerle anuncio, puedo ponerle otro nombre que no lo identifique, ¿verdad?
En el caso dice anuncio primero, anuncio último, me imagino así, que ese va a ser el primer anuncio que mostremos y la clase de anuncio último, pues es el anuncio que va a salir de último. ¿Ah? ¿Cómo tenemos nuestra estructura por acá? ¿Cómo es que nuestro documento HTML se va a mostrar? Pues tenemos una pequeña imagen de cómo podemos nosotros escribir un documento. Solo tengo una duda, no sé si la semana pasada les dije que tenían que instalar Visual Code. No, Inge. Sí, yo creo que se me olvidó decirles, pero sí, sí lo indiqué, no me acuerdo, pero vamos a estar trabajando con Visual Code para empezar a hacer unas pequeñas estructuras. Pues mientras estemos dando clases, si lo pueden instalar de una forma, es muy fácil para buscarlo, lo vamos a hacer ahorita y poder hacer uso de la herramienta para ir conociendo algunas cosas interesantes. Vamos a hablar donde ustedes también pueden leer un poco, aparte de videotutoriales, de cursos que hay en línea, donde hay una documentación muy actualizada y que les puede ayudar bastante y que hay bastantes ejemplos ahí para ustedes, las dudas que ustedes tengan. Entonces tenemos la estructura por acá del documento HTML, de cómo es que funciona. Si vemos en la parte superior tenemos por acá un doctype, que es la palabra que va amarrada a lo que es el HTML, la etiqueta HTML, que se está refiriendo que pues doctype es el tipo de documento, va a ser HTML, pero si no lo colocamos, el navegador va a tratar la manera de pensar que es una versión antigua. Obviamente los navegadores tienen esa capacidad, si mira las etiquetas y muchas cosas ahí. Hay que hablar sobre las etiquetas. No solamente darle diseño al documento, no. Las etiquetas juegan un rol bien importante. En el caso del cuadrito rojo que ustedes ven por ahí, el head, ¿sí? El head pues no es visible para los usuarios. Ahí van a encontrar mucha información importantísima que nosotros le tenemos que dar a nuestra página para que a la hora de búsquedas con los buscadores, esta pueda recabar información rica en información y trasladarlo en los navegadores para que puedan o intenten estar entre los primeros 10, 5 o 50 registros para que el usuario a la hora que haga una búsqueda en buscador Google o Bing detecte, esta página es para venta de comida, esta página es una venta de vehículos. Todo esto lo vamos a ir manejando en el header. Vamos a ir viendo algunos temas importantes como lo que es la etiqueta meta, title, link, scripts, entre otras interesantes. Conforme va pasando toda la parte de frontend, vamos a ir hablando de eso. También tiene la etiqueta principal donde todo lo que esté adentro de esa etiqueta se va a mostrar al público, que es body. Body es todo lo que el usuario va a ver, todo lo que el usuario va a poder dar clic, manipular, entre otras cositas. Y aquí vienen algunas etiquetas semánticas interesantes, ¿verdad? Como header, nav, main, section, article, aside y por último footer. Esta estructura, pues ahora ya se entiende un poco mejor, porque antes de ver esto,
simplemente teníamos body y podíamos decir div header, div nav, div main, div section, div article, div aside y div footer para lograr identificar. Pero ¿qué pasaba? Que yo como que solo estaba diseñando bueno, estaba estructurando mi documento HTML, colocaba aquí y le decía div encabezado en español, ¿ah? Div navegación, div principal, div sección, div artículo, ¿ya? O el div pie de página, y tal vez lo colocaba con mayúscula o tal vez colocaba encabezado, punto, página. Tal vez yo le daba un tipo de estructura eh, donde pues los navegadores tenían que hacer lo imposible para poder identificar qué es lo que era, ¿verdad? Algunas páginas interesantes, ustedes cuando hacen una búsqueda, ya casi les muestra el menú de la página, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está bien estructurado. Vamos a buscar uno por acá donde se muestre ese cambio que hubo, ¿verdad? Vamos a ver si hay una página. Miremos. Tenemos por acá. Y tenemos que, en el caso de la búsqueda de prensa libre, tiene esto, miren. Es porque si nosotros entramos a la página, se van a dar cuenta que esto también está dentro de la página del periódico. Bueno, prensa libre, ¿verdad? Porque el otro también tiene su nombre propio. ¿Sí? Y nos vamos a percatar, pues, que también ese menú está por acá, ahora, Guatemala, Internet, Economía, destacados, ¿sí? Vamos a darle a regresar. Y vamos a ver por acá otra, la vamos a poner prensa. Perdón, Google. Vamos a ver, prensa libre. Hice una pregunta, disculpe. Sí, Para hoy teníamos que tener instalado Visual Studio Code y ¿qué otra cosa había dicho? solamente el Visual Ah, Studio. solamente. Sí, Ah, gracias. el, las otras herramientas vamos a ir trabajando. El frontend casi lo vamos a trabajar solo con ese y algunas extensiones, pero ya con el back ahí vamos a usar varias herramientas. Bien, entonces tenemos ahora opinión, Guatemala, internacional y vida. Vamos a ver, ahora opinión. Y le vamos a dar, este puede ser el ahora, ¿no? Y vemos aquí ahora Guatemala, deporte, internacional, vida. Miren, estas opciones son las que están por acá. Y si le damos clic, nos va a redireccionar. ¿Pero por qué? Porque así el buscador rastrea, se mete con unas arañitas, ¿no?, en cada página y va leyendo la estructura. Y eso era un gran problema con HTML4. Tenían, o sea, no se podía, era muy difícil la lectura de la estructura del HTML y no se podía hacer eso. Era bien complicado. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Inge, está claro, gracias.
Bien, muy bien. Aquí es una explicación de cada una de las etiquetas que pues vimos aquí atrás, ¿verdad? Lo que estábamos platicando. ¿Para qué sirve Doctype? Define el tipo de documento en la versión de HTML. En el HTML nosotros le podemos decir que ese documento, ese archivo, según el lenguaje que tenemos por acá, el head tiene metadatos y enlaces a recursos externos. Aquí vamos a ir hablando sobre los archivos de CSS y los archivos JS de JavaScript. Y algunas nosotros le vamos a decir dentro del head algunas cosas interesantes, hablar de la metadata meta, donde nosotros le vamos a decir la definición de la codificación de caracteres, porque hay algunas páginas que, pues, acuérdense que los lenguajes a nivel mundial, pues, están, hay algunos bien especiales, como los árabes, los chinos, japoneses, debemos decirle como la codificación, porque hay algunas lenguas que no llevan tildes, ¿verdad? Y hay otras, pues, que tienen un lenguaje muy especial. Entonces, en el body, como les había dicho, todo lo visual que vamos a trabajar contiene el contenido visual de la página, el header define la cabecera del documento, el nav define una sección de navegación, el main contiene el contenido principal del documento, la sección define una sección del documento, el article define un artículo independiente, el aside pues contiene un contenido relacionado con el artículo principal. Y por último, el footer define el pie de página de los documentos. Esto pues son etiquetas las más utilizadas, las que de por sí vamos a encontrar dentro de nuestra página web y que van a ir conociendo. Entonces, les voy a dar un pequeño ejercicio. Vamos a tratar la manera de hacer un archivito de la estructura del documento HTML5, donde pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar la etiqueta header, footer, nav, main, section, article, las hay y figuras. Y vamos a hacer incluir una foto. Esto no quiere decir que ahorita le vamos a asignar CSS, no, solo es de conocer, de ir agregando y cómo es que nuestro documento queda sin ningún diseño. Esta va a ser la primera tarea y la vamos a subir, pues, y se van a dar cuenta que va a ser tosca, ¿verdad? O sea, a ver, es más, se puede ver, creo que aquí tenemos más diseño que lo que vamos a hacer. Y pues, vamos a ir agregando algunas cositas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta del cambio que vamos a ir dándole a los ejercicios. Y vamos a ir viendo las características. Este va a ser el ejercicio que se va a trabajar y ustedes lo van a subir. Solamente pues ir conociendo. Les voy a dar una página donde están todas las etiquetas y ustedes van a usar una estructura que les voy a pasar ahorita para poder ustedes alimentar ese archivo. Y vamos a ir viendo algunos por ahí en el ejercicio. Yo sé que pues tienen ya la noción, la mayoría, pues lo vamos a ir colocando. Ahora, lo que sí es que es una tarea que se los voy a dejar de aquí para el viernes para poder buscar todo este tipo de información de las etiquetas que debemos de saber, porque hay bastantes etiquetas, tanto semánticas como de multimedia, de cabecera, de formulario y también de scripting. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer un cuadrito de qué sirve para cada una de ellas. Ya, por lo menos en cada una de este tipo de etiquetas, por lo menos que hayan unas de 5 a 10, y yo les voy a habilitar esta va a tener un punteo.
Lo único que tienen que hacer, pues, hacer este cuadrito. El nombre de la etiqueta, atributos que utiliza esa etiqueta. En el caso de IMG vimos un ejemplo que tenemos el source o la ubicación de la imagen. El alt, pues, no sé si se han dado cuenta algunos que cuando a veces no carga muy bien la página, arriba tiene una pequeña descripción, pero es muy raro verlo. O a veces se colocan en la página, pero en la imagen, y con el mouse se quedan detenidos un ratito y pum, sale un pequeño texto y ahí a veces se oculta. También tenemos width, height, class, style y así sucesivamente. Y la descripción de para qué sirve esa etiqueta, la descripción de la etiqueta. Se utiliza para incorporar una imagen en la página web. Entonces, esa sí es una investigación que debemos de hacer. La vamos a subir con un documento de Word o un PDF y pues va a contener ahí una puntuación. Entonces, denme un segundito ahorita y les voy a dar la página para poder hacer un pequeño ejercicio. Mozilla.org. Aquí tenemos mucha información donde nosotros podemos ver ejemplos, podemos ver cómo funciona, podemos hacer un pequeño test. La página que les mandé, pues, tiene HTML básico, introducción. Es más, si pues en algún momento pues lo queremos cambiar de lengua, pues tenemos aquí algunas lenguas, otras, inglés, turco, brasileño, portugués. Y tenemos todo, aquí pueden leer bastante, guías, y son temas actualizados. Acuérdense que ellos, tanto como son un navegador importante, pues se van actualizando. Un ejemplo, podemos agarrar el header o el footer. Yo voy a agarrar el header por acá. Y aquí tengo yo quiénes son los que se pueden, la compatibilidad de header con los navegadores. Vamos a abrir aquí, clic derecho y vamos a abrir una nueva. Y a ver qué pasó aquí. No se abre, pero creo que se encuentra página. Bien, y aquí tiene todo lo que significa cada uno de los elementos. Aquí pueden encontrar lo de la tarea, ¿verdad? Representa un grupo de ayudas, introductorias o de navegación. El contexto de cada uno de ellos, atributos. Vamos a ver el body. Hay algunos donde, pues, creo que es en CSS donde podemos hacer eso. Vea, aquí tiene el body y qué podemos usar. A link URL, obviamente body pues tiene la mayoría de etiquetas que se pueden usar. Aquí están los ejemplos, ¿no? El ejemplo de body. ¿No? Y aquí tiene la compatibilidad de los navegadores según las etiquetas. De qué versión de Opera soporta. Web, View, Android. Aquí hay bastante información que ustedes pueden ir encontrando y ir haciéndolo el ejercicio. Cómo pegar el documento y lo pueden subir. La tarea está bien sencilla y pueden usar la página para realizarla. Si tienen alguna duda, pues ustedes me dirán. Aquí también ven toda la parte de CSS, los módulos de aprendizaje, ¿verdad? First step, primeros pasos y los requisitos, cómo hacer una... ¿dónde está? Estructura. El CSS propio, los atributos, muchas cosas de aquí, pues, las clases, pues, aquí las obtengo. Y para ir interactuando cada uno de los elementos, aquí, puedo decir yo, azul, miren, va cambiando, gris o black, cada uno de los elementos. Voy a agarrar alguno, ¿no? Ahí está, si es así, cambio.
y va viendo, uno puede hacer algunos tests por acá para poder ustedes interactuar. Que hay muchas cosas interesantes, bloques, selectores, eso vamos a hablar mucho. ¿Qué es un selector ya en CSS la próxima clase? Solo tengo una duda, no sé si a ustedes les habían dicho cuándo van a ser los primeros parciales, ¿no les han comentado por ahí? Bien, Bien, hijo, este sábado de los cursos del 7 a 9, de 9 a 11, este sábado 3 y los próximos 3 cursos de los horarios restantes el 10 de agosto. Entonces entramos nosotros para este sábado, ¿no? No, No, al siguiente. Son 2 primeros y ahí los 3. Correcto. Ay, ay, ay. Correcto. Sí, bueno. Muy bien, entonces, bueno, todavía tenemos la otra semana para, para dar un poquito de contenido. La verdad es que no va a ser tan aturado el contenido para las evaluaciones, pero sí, vamos a tratar la manera de abarcar para que ustedes pues, tengan toda la información para que ustedes puedan hacer un bonito examen. Entonces sí, vamos a tener para realizar lo de la tarea y ustedes puedan subirlo. Les voy a habilitar la tarea, lo único que tienen que hacer es crear una carpetita porque hay que buscar una imagen. Cualquier imagen, no debe ser una imagen de ustedes ni nada, sino pueden ser cualquier imagen. Descargarla y buscar cómo agregar una imagen en el tema del HTML. Ahorita vamos a hacer un pequeño documento donde vamos a realizar, les voy a dar una idea y a ustedes trabajan el resto. Segundos, Visual. Pueden realizarlo, para los que no tienen Visual Code, pueden hacerlo en un bloc de notas. Guardar el documento. Vamos a ver por acá. Un segundito, vamos a abrir el archivo. Bien, para los que ya tienen pues su Visual Code, pues la herramienta pues es bien amigable en el sentido de que no consume muchos recursos cuando está instalado la primera vez. Cuando vayamos agregando algunas extensiones, a veces cambia el rendimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir un nuevo archivo y lo primero que debemos hacer para que se interactúe el tema de, vamos a ver dónde le vamos a dar acá. Aquí está. Teclado no sirve una tecla. Vamos a ver, ahí está. Ahí. Bien. Lo primero que vamos a hacer es guardar el documento para decirle a este archivo, a Visual Code,
que pues vamos a dejarlo aquí, por aquí. Voy a hacer ejercicio HTML. La extensión .html. Vamos a guardar. Y aquí ya pues ya reconoció y va a reconocer las características de nuestro navegador, de nuestro IDE. Entonces, si nosotros escribimos HTML, vamos a tener algunas opciones. Un HTML normal o uno versión 5. Entonces, le vamos a dar versión 5 y nos va a crear la estructura básica del documento. Nos dice si el documento va a estar en inglés y algunas etiquetas meta que ya vamos a hablar precisamente de esta cuando nosotros tengamos que hablar sobre las etiquetas o las medias query. En el caso aquí, pues le podemos poner ejercicio de HTML y podemos guardarlo. Si vemos el documento, vamos a ver aquí, ya lo tenemos por acá. Si lo arrastramos por acá, vamos a tener aquí y vamos a hablar aquí, para que miremos los cambios, ¿verdad?, del documento. Entonces, tenemos aquí nuestro IDE y nuestra página y vamos a ir buscando cómo poder hacer dentro de nuestro documento este pequeño ejercicio. Solo vamos a cambiar de lengua para que detecte las. Entonces vamos a crear lo que es el header número 1. Vamos a asignarle acá H1. Y le voy a poner aquí bienvenido a mi perfil. Vamos a guardar y lo vamos a actualizar. Y vamos a tener aquí la primera vista de lo que tenemos en nuestro documento. Y vamos a venir y le vamos a dar clic derecho acá y le vamos a inspeccionar. Por el momento tenemos en el body lo mismísimo que tenemos en nuestro IDE. Miren, tienen el doctype, HTML, HTML lang head. Tenemos todo lo mismísimo que tenemos acá. Ya cuando hablemos de backend, pues el backend va a hacer algunas cosas interesantes que no va a arrojar todo lo que consultas, variables y cosas así que vamos a ir viendo. Y vamos a ir creando algunas cosas interesantes. El nav, que ustedes ya habían leído un poco, es aquí el menú de navegación. Y vamos a ir creando una que se llama UL, que es para listas que no están ordenadas. Y adentro de UL vamos a encontrar una etiqueta que se llama LI, que es donde nosotros vamos a colocar cada ítem de nuestra lista. Un ejemplo básico, yo lo voy a poner biografía y podemos copiarlo. Por el momento solo vamos a copiar y pegar y le vamos a cambiar aquí. Yo le puedo decir hobby. Y nuestro otro contacto. Vamos a guardar. Guardamos y ahí está. Yo lo voy a acercar por acá. Y ven, automáticamente ya creamos nuestro menú de navegación y tienen estos puntitos negros. Cuando miremos ya la próxima semana CSS, vamos a ir quitando algunas cosas medias raras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo les voy a dejar la parte de cómo jalar una imagen, ya sea por URL o ya sea que nosotros la
copiemos al documento. Ojo, es solo para motivos de que pues, vamos a hacer el primer documento HTML. Es algo, pues, tenemos que interactuar más adelante con CSS. Ya van a ir viendo algunas cosas interesantes. Entonces ya tenemos nuestro header y ya tenemos nuestro menú de navegación. Ya, miran, qué feo está, ¿no? Y tenemos, ¿cómo es que podemos mostrar una imagen? Yo lo que voy a hacer, así facilito, voy a hacer una sección, ¿verdad? Porque me están pidiendo que dominemos algunos. Las secciones, pues, nosotros podemos crear diferentes secciones para poder ir trabajando y ir mostrando. En el caso de esta sección, yo voy a llamar al H2 y yo le voy a decir biografía. Y aquí vamos a crear esta etiqueta IMG. La IMG simplemente es así, miren. No tienen una etiqueta de cierre. Y yo voy a mandar a llamar el atributo y le voy a, aquí adentro, le voy a pasar una imagen por URL o puede ser descargada. La vamos a hacer de las dos cosas para iniciar el curso. Yo le voy a decir por acá el alt. Vamos a separar alt. Y yo le voy a decir foto de perfil. Ya van a ver para qué sirve el alt. Voy a buscar la imagen en internet. Yo le voy a decir voy a buscar una. Vamos a abrir este. Bien, yo la voy a pegar acá. Esta es una, esto lo podemos hacer. Vamos a ver qué nos sale acá. Aquí va a ir la ubicación de la parte de dónde está ubicada la foto. Número 1, podemos hacerla de esta manera. Vamos a actualizar. Y ahí está. Fotografía y ya tenemos una imagen mostrada desde internet. Lo otro podría ser desde la ubicación, ¿sí? Voy a descargar la imagen. Vamos a guardar. Y voy a buscar la ubicación. Vamos a descargar ahí. Y yo puedo hacer otra cosa. Dependiendo de dónde se encuentre el documento HTML, va a ser la ruta. Es como decir, a la hora de que nosotros hagamos las navegaciones acá, depende de dónde esté la ruta, vamos a ir viendo el documento, ¿verdad? Con diagonales o cositas así. En el caso que esté en el mismo nivel del documento, simplemente yo puedo venir acá, rar, todo esto, ¿va? Porque aquí está la URL y voy a copiar. Es más, el Visual Code ya me detectó que ahí hay una imagen. Vamos a ver, y la voy a seleccionar. Copiar, voy a guardar y voy a actualizar. Y pues la imagen sigue por acá sin hacer ningún cambio. O sea, de las dos cosas podemos hacerlo. Puedo hacer lo siguiente, puedo crear una pequeña carpetita que le llame IMG, ¿sí? Y puedo meter la imagen por acá. Si yo actualizo, aquí se va a desaparecer la imagen y vean para qué sirve el alt. Dice foto de perfil. Va a ser una pequeña descripción cuando la imagen pues, no se encuentre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la ruta. La ruta es IMG, le había puesto, ¿no? Y
IMG. Estamos, ¿no? Base de datos 1. Vamos a actualizar. Vamos a ver cómo le colocamos. Así es, IMG, perdón, está dentro. A.jpg. Ahí está. ¿Qué hicimos? Pues le dijimos que entre a la carpeta IMG y a buscar el mismo archivo. Entonces, como el archivo debe de entrar a esta carpetita, eso le estamos diciendo. Entre a la carpeta y busque el archivito. Y vamos a mostrar la misma imagen. Entonces ya podemos agregar una pequeña imagen a nuestra biografía utilizando solo HTML. Ahora bien, ustedes dirán, pero miren, aquí hay unos pequeños efectos, ¿verdad? Porque yo le voy a inspeccionar, venimos por acá y yo le doy el inspeccionador que está aquí. Si se dan cuenta, tiene, número uno, tiene un margen, que algo que yo no le he dicho que le ponga margen a las cosas. Ya vamos a hablar de los selectores, cómo es que a ese selector yo le voy a dar el diseño y muchas cosas interesantes. Ahora bien, yo les voy a dejar para que realicen el resto y pues lo suban la tarea, cuestión de unos 10, 15 minutos. Solo me avisan cuando ya la hayan terminado y pues con eso vamos a concluir la clase, ¿no? Unos 5 o 10 minutos. Si tienen alguna duda, voy a estar acá. Les voy a pasar lo que tienen que agregar. Y por el chat se lo vamos a mandar. Ya en Canvas ya se encuentra activo la tarea para que ustedes lo puedan subir.
Sí, Byron. Dije, disculpe, buenas tardes. Soy Byron González. Fíjese que voy manejando, pero ando en la carretera. La consulta es, ¿va a ser dentro de este horario de clases o la puede extender un poco? Sí, lo puedo dejar para las 2 de la tarde, para 1:30 lo había dejado. Entonces, hay que tratar la manera de realizarlos porque sí les voy a estar, para no estar de las presentaciones, yo les voy a estar dando ejercicios pequeñitos. Así cualquier duda que tengan, pues. Pero sí voy a dejar 1:30 por ahí. O sea, como mañana no trabajo. Sí, sube el documento. Si tienen una imagen externa, pues lo pueden subir en un zip. Yo creo que pueden adjuntarse varias cositas en zip, creo. Inge, disculpe, no sé si me escuchó la consulta. Sí, sí, sí. No sé Ah, ok, si, pero sí, eh, sí voy a dejar abierto un poquito más para que ok, ustedes puedan ver. Ajá. muchas gracias, Inge. Bueno, bueno. Sí, 1:30 les dejé, pero vamos a ir trabajando. Si quieren más tiempecito, yo les habilito. No lo podemos dejar para el transcurso del día y lo suben para poder realizarlo. Entonces, si cualquier cosa, ustedes tienen alguna duda o algo, pues me pueden escribir, no hay ningún problema, yo les puedo apoyar. Inge, lo que subimos es el archivito HTML. Ajá, ¿Sí? Ah, ok. sí. No le van a dar ningún estilo ni nada, solo el HTML, así, sencillo. Ya después le vamos a dar ya cuando miremos las cajas y todo eso, ahí empieza lo mero, güey.